Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy vienen dos perícopas o dos temas juntos en este Evangelio que vamos a escuchar en la misa. La primera idea es muy breve y dice así, que yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Usualmente, cuando Jesús habla de su pasión, de su sufrimiento, de que va a ser traicionado, de que lo van a matar, también termina diciendo que va a resucitar. Y en esta ocasión no fue la excepción. Jesús anuncia que lo van a matar, pero también anuncia que va a resucitar. Los discípulos, en lugar de alegrarse de que Él va a triunfar sobre la muerte, nos dice el Evangelio que se entristecieron y que se entristecieron mucho. Los discípulos no dejan de ser humanos a pesar de que están tan cerca de Jesús. Y es que a veces a nosotros nos puede pasar igual. Cuando escuchamos malas noticias, inmediatamente les prestamos más atención que a las buenas noticias. Y curiosamente, las buenas noticias son mayor que las malas noticias. Pero parece que a nadie le interesa escuchar las buenas noticias. Es como si nuestra naturaleza humana siempre estuviera tendiendo a buscar las malas noticias. Si tú prestas atención a este día que estás por vivir, hay muchas más buenas noticias. Hay muchas más razones por las cuales disfrutar este día, por las cuales ser feliz, por las cuales sonreír, que por las cosas que te puedas quejar. A veces nosotros estamos como los discípulos. En lugar de prestar atención a las cosas buenas, nos detenemos y prestamos más atención a las cosas malas. La consecuencia, nos entristecemos. Si queremos vivir una vida feliz, tenemos que prestar atención a las dos. A las cosas buenas para animarnos y a las cosas malas para cambiarlas. Pero si solamente nos quedamos en las cosas malas, es muy normal que te vayas a desanimar. Jesús, o en el Evangelio, continúa así. Dice que cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los didracmas, que son el impuesto anual que se recogía en el templo, y le preguntaron, ¿no paga vuestro maestro el didracma? Respondió él, sí. Fue el único que respondió, sí. Me da la impresión que respondió y se dio la vuelta y se fue. Cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, a ver, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran las tasas o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Al contestar él, de los extranjeros, Jesús le dijo, por tanto, libre están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estáter es una moneda de gran valor que tranquilamente equivaldría a lo que ellos tendrían que pagar de impuestos por dos personas, por Jesús y por la de Pedro. Pero vamos viendo la escena. Pedro va caminando y se acercan los cobradores de impuestos y le dicen a Pedro, ¿que acaso tu maestro no ha pagado el impuesto? ¿No va a pagar el impuesto? Y Pedro dice, sí lo paga. Jesús no deja hablar a Pedro. ¿Qué estaría pasando por la mente de Pedro? Seguramente, pues no tengo dinero ni siquiera para pagar el mío. Jesús no tiene dinero, ¿de dónde va a pagar el suyo? ¿Será que acaso me equivoqué y la respuesta era que no lo va a pagar? Pero si no lo vamos a pagar, vamos a estar en problemas con el templo. No sabemos qué estaría pasando por la mente de Pedro, pero cualquier cosa que haya estado por la mente de Pedro, Jesús inmediatamente lo detuvo. Pensemos un momento. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando recibimos la noticia de que tenemos que pagar la luz? De que tenemos que pagar la colegiatura, de que tenemos que pagar aquello o esto o las tarjetas de crédito, pues difícilmente una persona se va a poner feliz cuando escucha que tiene que pagar, y más cuando sabe que no tiene el dinero para pagar. Hay una especie de tristeza. Jesús no deja que Pedro hable.
Jesús conoce las necesidades que guardamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y es en este momento donde Jesús aprovecha para darle una enseñanza a Pedro. Una enseñanza que nosotros no debemos de olvidar. Los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran? ¿A los extraños o a sus hijos? Definitivamente le cobran a los extraños. El hijo come gratis en su propia casa. Nosotros somos hijos de Dios. Y lo más importante de esta vida, lo más valioso de esta vida, es gratis para nosotros. El poder amar, el precio de poder tener familia, de poder tener unos amigos, de conocer a Dios, eso sí no tiene precio. Es gratis, la salvación se nos da gratis. Nosotros debemos de tener mucho en cuenta esto. Incluso, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero incluso en el orden de la gracia. Es gratis para nosotros. No tenemos que hacer mucho para poder recibir lo que verdaderamente importa en nuestra vida. La relación que tenemos como hijos con Dios. Pero a veces nos preocupamos tanto por las cosas extrañas, extranjeras a nosotros. Y eso nos termina preocupando más que la relación que nosotros debemos de tener con el Padre. Jesús le dice a Pedro, pues para no causar escándalo, ve, lanza el anzuelo y al primer pez que saques, ahí de su boca encontrarás una moneda. Ve y paga por mí y por ti. ¡Qué milagro tan raro! Si Jesús quiere regalarle a Pedro lo que él tiene que pagar de taxas por él y por él mismo, ¿por qué simplemente no le da la moneda? ¿Por qué no hace que la moneda aparezca inmediatamente? O que le diga, mira, ahí está la moneda, tómala. ¿Por qué tuvo que Jesús dársela a través de la boca de un pescado y que éste tenía que ir y pescar? Me pongo a pensar en esto. Pareciese que la solución es muy sencilla. Si no tienes, pues ponte a trabajar. Ponte a trabajar. San Pablo también nos lo dice de esta manera: el que no trabaje, que no coma. No te quejes de que no tienes dinero. Más bien, ponte a trabajar. Como dicen, no te preocupes. Más bien, ocúpate, que es algo diferente. En este milagro donde Jesús le va a regalar a Pedro el dinero que necesita para pagar sus taxas, en este milagro está también la voluntad de Pedro de tener que ir y pescar. Ahora no le está pidiendo algo extraño, no le está pidiendo ve y siembra cuando Pedro es un pescador. Más bien reconoce cuál es tu oficio y desde ahí trata de ponerlo en práctica y ahí encontrarás los impuestos. Ponte a trabajar. Yo recuerdo una frase de mi abuelita que decía: a Dios rogando y con el mazo dando. Claro que esta frase no está en la Biblia, pero implica mucha sabiduría. Hay que rogarle a Dios, pero también hay que estar trabajando, hay que estar con el mazo dando. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 11, encontramos esa idea cuando están construyendo el templo. Con una mano tenían la pala para construir y con la otra tenían la espada para defenderse. Pareciese que la espada pudiera simbolizar para nosotros la oración, el estudio, pero con la otra, el mazo, la pala, a trabajar. El milagro está al alcance de tu mano, pero lo que necesitamos es ponernos a trabajar y eventualmente nosotros mismos vamos a recibir de Dios la gracia y la bendición. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios que conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las digamos. El Dios que está dispuesto a bendecirnos con el simple hecho de que nosotros le abramos nuestro corazón. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un monje que les estaba diciendo a sus discípulos que todo es gracia de Dios, que todo es regalo de Dios, que no podemos hacer nada para que el sol salga y que incluso lo que hagamos o dejemos de hacer, al día siguiente el sol va a volver a salir.
El monje les estaba hablando de que todo es gracia de Dios. Hasta que uno de sus discípulos dijo: si todo es regalo de Dios, entonces ¿por qué nos pides que tengamos que ayunar y que tengamos que hacer sacrificios y que tengamos que orar si todo es gracia de Dios? Y el monje le contesta: esos son para que te mantengas en vigilia y te des cuenta en el momento en que el sol sale. Todo es regalo de Dios, pero definitivamente nosotros tenemos que hacer cosas para disponernos a recibir la bendición de Dios. Hoy es un día alegre, pero tú tienes que poner de tu parte para abrir los ojos y darte cuenta que todo es gracia, que todo es bendición. Pongamos de nuestra parte lo que nos toca y te darás cuenta que todo es gracia, que todo es bendición. Que tengas un excelente día.